Principalmente en la columna de la izquierda, los personajes van cambiando. El primer personaje que sobresale en la iglesia de Cristo Jesús es Pedro. Su importancia no puede dejarse nunca a un lado. Sin embargo, con el correr del tiempo, Juan, Bernabé y finalmente el apóstol Pablo. Y este capítulo, el capítulo 14, juntamente con el 13, muestran precisamente, como lo notábamos el domingo pasado, el cambio geográfico del centro de gravedad, por así decirlo, de la iglesia, que pasa de Jerusalén y, sin perder importancia a Jerusalén, pasa a Antioquía, desde donde comienza la obra misionera. Y el capítulo anterior, el 13, y el capítulo 14 que vemos hoy, nos habla de la obra misionera, el primer viaje misionero de Pablo. Lo encontramos a más o menos 700 millas del lugar donde salió, en Iconio, y probablemente en la 3/4 parte de su viaje. Así que con esto en mente, vamos adelante al capítulo 14, y aquí tenemos el llamado en la pantalla. Desde Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, si quieres, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esa última flecha que se va a indicar ahora en la pantalla nos llevará hasta Roma. Allí terminará el ministerio del apóstol San Pablo. En la próxima diapositiva vemos la salida que habíamos visto desde Antioquía de Siria, a la derecha, la flecha hacia la isla de Chipre, de donde Bernabé era oriundo, Salamina, Pafos, y luego sigue la trayectoria, si quieren seguir, hasta Pergue, está mal escrito ahí, Pergue, y luego de Pergue a Antioquía en Asia Menor, no Antioquía sobre el Orontes, que es de donde salieron, sino está en la provincia de Galacia. Y de ahí, si quieres seguir, al capítulo 14, verso 1, dice que aconteció que en Iconio, muy cerca, a unos 30 o 40 millas de donde estaban, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 3. Con todo, algunas traducciones dicen por lo tanto, un poco difícil de interpretar estas palabras introductorias. Con todo, aunque hubo persecución y el ánimo en contra de ellos, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que ¿qué? Confirmaba. ¿Qué es lo que confirmaba el Señor? La palabra de su gracia. ¿Y cómo la confirmaba? Concediendo que se hicieran señales y prodigios. Hay 3 palabras en el libro de los Hechos: señales, prodigios y milagros, que caracterizan este libro y que nos informan acerca de la razón por la cual había una avalancha tan grande de milagros en esa era del Nuevo Testamento. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Sin embargo, notamos la gran diferencia de esos momentos, porque esos momentos eran importantísimos para el cristianismo, porque estaba en su fase incipiente. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Unos estaban con los judíos
Pero Pablo era judío, Bernabé era judío, Juan Marcos, que ya había regresado, era judío, todos ellos eran judíos, pero estaban trayendo a la sinagoga información nueva de la cual ellos no estaban de acuerdo. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y ellos no respetaron ese pacto. Y Dios trae un nuevo pacto. Y se caracteriza el Nuevo Testamento, la palabra Nuevo Testamento es nuevo pacto, es la misma palabra, antiguo pacto y el nuevo pacto. En esa coyuntura del judaísmo al cristianismo, teniendo en cuenta de que el judaísmo es la raíz y el tronco, y el cristianismo es la expresión de todo eso, pero es diferente. Es el mismo Dios, creemos y respetamos el Antiguo Testamento porque es la palabra de Dios, pero no matamos corderitos para ofrecerle a Dios. Es el mismo Dios. Dios dijo que hicieran eso el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Y de ahí la importancia de entender estos conceptos de ese cambio que fue muy difícil de explicar a los judíos, porque si bien ellos eran judíos los que estaban proclamando las buenas nuevas de salvación del Evangelio, estaban haciéndolo de una manera nueva y diferente. ¿Quién les iba a creer a ellos? ¿Y cómo el mensaje de ellos podría ser aceptado? Y la manera de hacerlo es a través de milagros, portentos, manifestaciones sobrenaturales de que Dios estaba con ellos, que este era el mensaje divino, tanto como lo fue a Moisés y a Abraham. Y en ese proceso se necesitan las credenciales de que Dios está con ellos. La única Biblia que existía era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Y de ahí la importancia, repito una vez más, de los milagros. Quiero repetir, Dios es el mismo. Dios sigue haciendo milagros. Sin embargo, no tenemos la necesidad de ver los milagros para creer la palabra, porque ya tenemos el canon del Nuevo Testamento, tenemos la palabra completa. Tanto es así que Apocalipsis dice, cuidado con quitarlo y con agregarle, porque este es el mensaje completo de Dios. Dios, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos trae una renovación en esta relación mediante un nuevo pacto. Y todo el libro de Hebreos explica la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la próxima diapositiva vamos a leer precisamente lo que he tratado de decir, el aspecto, la función confirmatoria de los prodigios y milagros que se ve a través de todo el libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 43, después que desciende el Espíritu Santo y se manifiesta de una manera extraordinaria, 3.000 personas llegan al conocimiento de la verdad y son bautizados, ahí se menciona la importancia de los milagros. En el capítulo 5, verso 12, después del incidente de Ananías y Zafira, se manifiesta de que los apóstoles confirmaban la palabra haciendo milagros. Esteban, en el capítulo 6, Felipe, en el capítulo 8, versos 6 y 13, milagros que se expresaron a través de los apóstoles y en este caso de Esteban y Felipe. El 14:3 que estamos viendo, Bernabé y Pablo en Iconio, a través de milagros confirman la palabra. Y en el capítulo 15, verso 32, Pablo y Bernabé reportan en Jerusalén que tal como lo había
indicado Marcos. Por eso yo siempre hago referencia a Marcos, capítulo 16, el final del Evangelio, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Así termina Marcos 16, versos 17 al 20. Y estas señales, prodigios y milagros, seguirán a los que creen. Dice Jesús, se está despidiendo de sus discípulos y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto eran las señales que habrían de seguir. Don't try this at home. ¿Okay? No empiecen a tomar veneno para ver si esto es verdad. Porque no estaba dicho para nosotros. Esto fue dicho para aquellos que seguirían. Y fíjense, el verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos o los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. Y fíjense cómo termina el libro de Marcos: ayudándoles el Señor y la palabra clave es confirmando la palabra. ¿Cómo? Con las señales que la seguían. De manera de que de esta manera, por el despliegue increíble de sanidades y de otros milagros, Dios infundió temor alrededor de aquellos que lo predicaban, y los que estaban alineados para salvación, como vimos el domingo pasado, creyeron que este mensaje nuevo era de Dios. Y por eso Dios les dio este oleaje, un tsunami, por así decirlo, de milagros en los primeros capítulos y en los primeros años de la iglesia, para que aquellos que no tenían el Nuevo Testamento creyeran que la palabra de estas personas era palabra de Dios también. Yo creo que es muy importante entender la importancia de los prodigios, de las señales y de los milagros en la confirmación de las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos entender cómo es que nos fue dado el canon del Nuevo Testamento y cómo fue que aquellos que traían un mensaje nuevo fueron aceptados de algunos de los judíos, de muchos de los gentiles, pero rechazados precisamente de los gentiles. Y el capítulo 14, en Iconio, es una de las experiencias precisamente de esto. Ahora sí, volvemos entonces al texto, verso 5. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia. Licaonia es un área, una región. Iconio está ubicado dentro de esa región, pero sus habitantes no eran de la misma raza de las otras ciudades de Licaonia. Entonces, aunque geográficamente Iconio estaba dentro de esa área, Listra y Derbe se consideraban étnicamente parte del área de Licaonia. Entonces, cuando los apóstoles se dieron cuenta de este atentado contra ellos, huyeron de las ciudades de Licaonia a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí no comenzaron, continuaron anunciando el Evangelio. Era la misión de ellos comunicar las buenas nuevas del Evangelio. También es la misión nuestra, ¿verdad? Y debiera ser nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida, compartir las buenas noticias del Evangelio. La mayor parte de la gente se va a burlar de nosotros porque no entienden, porque están en otra cosa, porque no tienen la sed espiritual ni el Espíritu Santo en sus corazones. Pero
ahí dejamos la semilla. Un día, cuando las cosas cambien y el Espíritu Santo abra los ojos, quizás se acuerden de la palabra que le dijimos, del tratado que le dimos, de la invitación que le dimos, del testimonio que le dimos, y al hacerlo, Dios haga que esa semilla germine. La semilla necesita humedad y calor para germinar. Bueno, Dios se encargará. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. De manera de que el que siembra y el que ciega es lo mismo, en cierta manera. Ninguno se lleva los laureles porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces, la idea de que todos somos colaboradores, aquellos que están viniendo, por ejemplo, durante esta semana como voluntarios para repartir comida acá. Es muy importante repartir comida y repartir ropa, eso es muy importante porque la gente lo necesita, pero no venimos solamente para eso, venimos para decirle que Dios los ama y que estamos aquí para servirlos y para apoyarlos en el momento de dificultad. Y ese es el objetivo final que nos mueve. Estamos cambiando el mundo, una persona a la vez. La idea es que lo que yo haga es importante porque ha de impactar la vida de otra persona y de esa persona impactará la vida de otra persona. Y esa persona nueva impactará la otra vida. Yo no sé si ustedes saben quién le predicó el Evangelio a Billy Graham, pero alguien lo llevó y a lo mejor nadie lo conoce a esa persona, pero todos conocemos la labor bueno, nosotros podemos ser una parte en esa cadena de evangelismo y creo que es el estilo de vida tan importante que Bernabé y Pablo nos enseñan al decir acá Lucas en su narración, y allí en Listra y en Derbe y en sus alrededores, allí continuaron anunciando el Evangelio. Probablemente este viaje que llevaría a lo mejor 45 minutos en avión, llevó dos años más o menos este primer viaje misionero, no por el ir y venir nada más, sino porque se quedaron en los lugares donde iban para compartir la palabra de Dios y para enseñar no solo de las buenas nuevas de salvación, sino cómo vivir en una comunidad cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, verso 8, aquí vemos otra vez la travesía, pero si le aprietas, otra vez más, va a Iconio y de Iconio a Listra y de Listra a Derbe y culmina allí, ese es el final del viaje. Pero no había non-stop flights de ahí, no había vuelos, entonces vuelven y varían un poco el regreso. Y precisamente el verso 8 se enfoca en un incidente en Listra, pero de ahí es donde han de comenzar eventualmente el retorno. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento desde el seno de su madre y que nunca había andado. Es la tercera narración de un milagro de sanidad a un cojo en el libro de los Hechos. El primero fue Pedro y Juan, y Pablo acá manifiesta muchas de las mismas características que Pedro en ese primer evento de sanidad. Fíjense cómo dice, el lisiado, escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él, y fíjense el resto de este verso que dice. Pablo pudo discernir que este hombre, a través de su mirada, lo miró fijo
y los ojos son la ventana del alma. Y pudo discernir que esta persona tenía fe y entonces efectúa este maravilloso milagro de sanidad como lo hizo, exactamente como lo hizo Pedro. ¿Seguimos? Y dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Fue esa sanidad completa, no tuvo que ir a un entrenamiento, a una terapia para que le enseñaran a caminar, porque una persona que está unos meses sin caminar tiene que ir a terapia. Nunca había caminado, como en el caso de Hechos capítulo 3, nunca había caminado y de repente salta y anda normalmente. Esto indica una sanidad completa y perfecta. Quizás otra sanidad hubiese requerido un periodo muy largo de entrenamiento y de terapia para poder aprender otra vez a caminar. ¿Seguimos? Y acá solamente quiero notar 3 aspectos de la condición triste de esta persona. En primer lugar, se dice que estaba sentado, creo que es el primer aspecto de la condición. Estaba imposibilitado o sentado. En segundo lugar, se menciona que era imposibilitado de caminar, era cojo, es decir, el aspecto específico, y que nunca había andado. Y como en el caso de la sanidad que Pedro hace, Pablo utiliza precisamente los mismos pasos y en cierta manera valida el ministerio de Pablo y lo pone al mismo nivel que el de Pedro que había ocurrido anteriormente. ¿Seguimos? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, y esta multitud ya hay relativamente pocos judíos, la mayoría eran gentiles, de la parte de Macedonia, de la parte de Galacia. Cuando la multitud vio que lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. El despliegue del milagro tan claro. Y seguimos. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Esto porque Pablo era el que dirigía la palabra. Entonces lo asocian con los dioses astrales, pero van más allá. Adelante, por favor. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba allí, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo torros y guirnaldas de algodón probablemente a las puertas y quería ofrecer sacrificio juntamente con la multitud, porque los dioses habían descendido de una manera corporal a través de estas 2 personas. Adelante. Pero cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Es decir, el rasgarse las ropas era un símbolo de estar en total desacuerdo, y eran a lo mejor unos 15 centímetros de la parte superior del vestido que tenían. La próxima. Debido a que la gente hablaba en otro idioma, Bernabé y Pablo no entendían lo que estaban diciendo. Y el origen de la designación probablemente viene de una leyenda del dios mayor de ellos, el dios de Zeus, y Hermes, su vocero, habían hecho una visita a una pareja de edad cuyo nombre era Filemón y Baucis. Esto era una leyenda, por supuesto, sin ninguna verificación.
pero en esa ciudad se creía que había ocurrido esto, y estos dos dioses eran equivalentes a los dioses de Júpiter y Mercurio de la mitología romana. Zeus es de la mitología griega y lo asociaban con los dioses romanos, y por ser Pablo el vocero lo asociaron con Hermes, y por ser más reservado Bernabé lo asociaron con Zeus, porque Hermes había sido el vocero del dios mayor, en este caso del dios Zeus. ¿Seguimos? Y diciendo: varones, Pablo y Bernabé reaccionan: ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de las cosas vacías o vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es la segunda narración de un mensaje del apóstol Pablo. En el mensaje anterior había sido en el contexto de una sinagoga. En la sinagoga les habló de Abraham, de Moisés, de los 40 años, de los 400, ¿se acuerdan? Los 450 años, porque el mensaje era para los judíos. Aquí está hablando a los gentiles. Y aunque el mensaje finalmente es el mismo del Evangelio de Jesucristo, el contexto, el empaquetado es diferente. Es decir, tenemos que entender al auditorio antes de expresar nuestro mensaje. El mensaje de Jesucristo es el mismo, pero tenemos que entender al auditorio si queremos que el auditorio reaccione a lo que estamos diciendo. Si el auditorio es judío, Pablo se va al Antiguo Testamento, a las orígenes, y les explica en los términos que ellos pudieran entender. Para los gentiles no hubiese sido de mayor importancia o relevancia lo de Moisés, lo de los 40 años, lo de Abraham, porque sus raíces eran diferentes. Pero todos procedemos del Dios creador, y tanto acá como en el capítulo 17, Pablo apela a la inteligencia y al contexto y a la cultura del auditorio antes de dar su mensaje. Repito, y nos enseña a nosotros que debemos entender a quién estamos comunicando la palabra y el mensaje, y en la manera en que el Espíritu Santo nos guíe, adaptar el mensaje al lenguaje cultural, social, etcétera, de la persona, para que la persona escuche, entienda y acepte. O sea que esto nos enseña a que debemos ser flexibles, no cambiar el mensaje, pero en la manera de presentarlo, de acuerdo a la cultura, el origen, la necesidad de la persona que está escuchando. Y creo que es muy importante. Entonces a ellos les habla del Dios creador, el Dios vivo, que le dice: para que os volváis de estas cosas vanas, vacías. El apóstol Pablo sabe, como cualquier persona espiritual debe saber, que la persona que no tiene a Dios en el corazón tiene un vacío, que hay algo que no está satisfecho, que hay una necesidad no satisfecha dentro del ser humano, que es el corazón del hombre que no conoce a Dios. Tendrá sed, pero tiene un vacío y una necesidad. Y a esto apela el apóstol Pablo, porque esto es universal. Todo el mundo tiene un vacío que tiene la forma de Dios, y nada lo puede llenar, porque solo Dios puede llenar ese vacío. Al Dios vivo, ellos se inclinaban ante imágenes hechas de manos de hombres, que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden hacer nada, tienen pies pero no caminan. Y entonces por eso la importancia de decirle: mi Dios, el único Dios, es un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones
siguieran sus propios caminos. Dios ha dado libertad a la humanidad para escoger sus propios caminos. Sin embargo, cada camino y cada decisión tiene consecuencias. Y precisamente de esto les quiere hablar el apóstol Pablo. Seguimos, verso 17. Y sin embargo, les dio mucha flexibilidad, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Posteriormente ha de escribirle un tratado teológico a los romanos. Y en ese tratado teológico tan profundo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 les habla del testimonio que Dios ha dado. Porque los que sin ley murieron, es decir, que vivieron y murieron antes que Dios diera los 10 mandamientos, sin leyes serán juzgados. Es decir, el juicio será de acuerdo a la revelación de Dios. Y les dice que, aunque a lo mejor no escucharon las palabras de Moisés, Dios ha puesto dentro de nosotros un GPS que nos guía a Dios, que es nuestra conciencia. Y Él se ha revelado a través de la creación. El primer tomo de la revelación de Dios es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que al ver la creación, dice Pablo, Romanos capítulo 1, debemos entender que hubo un creador. Por lo tanto, eres inexcusable. Hayas escuchado o no el mensaje. Dentro de ti Dios ha puesto esa sed y también esa revelación en cuanto al bien y al mal. Y por lo tanto eso es lo que nos debe llevar al Creador. Y en otras palabras, acá Pablo se lo está diciendo. Sin embargo, aunque dio mucha flexibilidad y dejó a las naciones que se guiaran por sí mismas, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Seguimos, verso 18. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Es decir, ellos nunca aceptaron la adoración, que le besaran las manos, etcétera, etcétera, ni cualquier expresión de adoración humana. Verso 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, de donde habían ellos estado anteriormente, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No sabemos si realmente murió y Dios lo resucitó o si quedó inconsciente. Pablo habla de ser apedreado y también Pablo habla de haber visitado lugares que pensamos que ocurrieron en un momento de este tipo, de esta naturaleza. Pero sin duda fue un momento trágico para la vida de Pablo. Seguimos, verso 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Soldado que huye sirve para otra guerra, dicen por ahí. Obviamente no se quiso quedar en medio de una situación donde le habían, lo habían, sin duda, habían decidido darle muerte. ¿Seguimos? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, empiezan a volver sobre los mismos pasos que habían caminado de ida y ahora de regreso visitan las mismas ciudades.
Y fíjense lo que dice el verso 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que este asunto de vivir circunstancias difíciles, de luchas, de fracasos, de contrariedades, no es nuevo. Tanto ellos como nosotros debemos estar preparados para enfrentar problemas, porque es parte de la vida terrenal y es parte de la terapia de Dios para desarrollar en nosotros, como lo veíamos en Santiago, un carácter agradable a Él. Verso 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, volvieron a las ciudades, ellos habían predicado, personas habían recibido a Cristo y ahora volvieron y dice que establecieron o designaron, ¿qué? Ancianos en cada iglesia. ¿Qué es esto de ancianos? Y quizás podamos entender un poquito mejor la terminología del Nuevo Testamento de esta manera. Si quieres, la palabra que se traduce como anciano es la palabra presbúteros. Las sinagogas judías tenían un consejo de personas generalmente de mayor edad, respetables en la sociedad, que dirigían y a ellos se les llamaba ancianos. Existe también otra palabra, si quieres, que es episcopo, que se utiliza intercambiablemente con la palabra presbúteros. Episcopos significa, epis en griego es por arriba, scopo, endoscopía es mirar, episcopo es mirar por arriba o sobreveer. Se puede traducir como obispo, pero el significado literal es supervisar o sobreveer. Por eso estos términos de sobrevedor, anciano u obispo son totalmente bíblicos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos dice, si quieres, en Tito capítulo 5 y en 1 Timoteo capítulo 3, dice: por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, justamente la isla de donde pasaron ellos, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. De Creta, ellos estaban ahora en la parte continental. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, o sea que antes estaba hablando de ancianos, que estableciese ancianos, y luego usa el término obispo, intercambiablemente se refiere a la misma persona. Es decir, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que tienen que ver con el gobierno o con la responsabilidad final de la iglesia y se refiere a pastores como término de la labor que deben hacer, pero no del rótulo que deben llevar. En nuestros días, en las iglesias, habemos pastores y la terminología de nuestro tiempo es que los pastores dirigen la iglesia, ¿verdad? El término pastor como que explica el trabajo es muy bíblico, pero no la responsabilidad. La responsabilidad está dada en términos de obispos o ancianos, y los dos términos son sinónimos y se aplican intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Quizás 1 Pedro nos lo explique un poquito de otra manera. ¿Seguimos? Ruego a los ancianos, presbúteros, la misma palabra, que están entre vosotros, yo, Pedro dice, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y a ellos les dice, apacentad.
la grey de Dios. Cuidando de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, dice que los presbíteros o los obispos tienen como responsabilidad apacentar. ¿Qué es apacentar? Pastorear. Otras traducciones dicen pastorear. Entonces, la descripción de trabajo es pastorear. La responsabilidad es anciano u obispo. Repito, en nuestros días, en nuestra iglesia, utilizamos el término normalmente pastores, pero no porque sea bíblico, sino porque es lo que la gente de afuera entiende. Pero ustedes no son de afuera, ustedes son de adentro. Y nosotros tenemos que entender el idioma bíblico. De paso les digo de que en este caminar capítulo por capítulo del Nuevo Testamento, aunque no podemos dar un título y un certificado acreditando, no lo van a recibir en ninguna escuela bíblica. En las escuelas bíblicas no pueden ir capítulo por capítulo, entonces dan síntesis y resúmenes y bosquejos de los libros, pero no hay tiempo para hacer lo que estamos haciendo nosotros, de manera de que quien camina con nosotros capítulo por capítulo por el Nuevo Testamento está recibiendo una educación que no va a encontrar en ninguna escuela bíblica, no porque no sepan, no quieran o no puedan, sino porque no hay tiempo en un curso de 3 años, de 5 años, para dar todo lo que se quiere enseñar y lamentablemente lo que queda corto es el estudio de la Biblia, que debiera ser lo más importante. Y por eso me fascina a mí la oportunidad de poder caminar con ustedes juntos y aprender juntos de lo que Dios dice, la palabra de Dios, porque no hay mejor educación que conocer a Dios. Y lo conocemos por medio de su palabra y de la revelación escrita. Entonces, la misión de ellos sembraron la palabra, gente recibió la palabra y ahora los tenían que dejar y establecieron personas que se hagan responsables de cada iglesia en cada ciudad. Y esa es la labor que estos apóstoles hacen, porque no pueden quedarse toda la vida en una ciudad. Dios los ha mandado a predicar el Evangelio y a fundar muchas iglesias, pero no pueden quedarse en ellas, de manera que entonces entrenan y enseñan, y luego, como eso nunca es suficiente, empiezan a escribirles cartas a las iglesias, porque escuchan de que hay deficiencias y hay problemas, y entonces el apóstol Pablo generalmente es el más prolífico de los escritores y les escribe cartas para que aquellas personas que fueron designadas, algunas de ellas quizás sin mucha experiencia, puedan enfrentar las situaciones de la iglesia y salir adelante. Seguimos entonces, aunque el tiempo se nos está yendo. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, los dejaron después de orar y le encomendaron el servicio y los encomendaron ellos a la obra y al Señor. ¿Seguimos? Entonces, después de haber orado, pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y esto es la parte geográfica que frecuentemente vemos en los mapas, como lo vamos a ver también el día de hoy, después de los próximos 2 versículos. Adelante, por favor. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, ellos salieron de un grupo, ¿se acuerdan? Eran 5
que habían estado orando, capítulo 13, verso 1, y Dios le había dicho, apartarme a Bernabé, y ellos volvieron a dar cuenta, porque todos somos parte de una misma familia y de un mismo cuerpo, y no debemos vivir aislados a la Robinson Crusoe, diciendo, bueno, yo estoy bien con Dios, pero no quiero saber nada con la iglesia, o yo estoy bien con Dios, pero no soy parte de ninguna organización humana. Y el Nuevo Testamento nos enseña que no es así. Somos parte del cuerpo, un cuerpo que no es perfecto, que tiene dificultades, que tiene problemas, pero sin embargo es una comunidad que debe estar unida como el cuerpo así está unido. Finalmente, si quieres otra más, por favor. Y ahí, si ven en rojo, está el viaje de ida. Y no sé si alcanzan a ver la línea oscura, ese azul oscuro, es el viaje de regreso. De ida habían pasado por Chipre, de donde era Bernabé, pero de vuelta navegan directamente a Antioquía de Siria, allí en la parte derecha donde se encuentra en el mapa. Y entonces sí, finalmente la pregunta es, antes de eso, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces ellos salieron de Antioquía, regresaron a Antioquía y en Antioquía, ¿qué hicieron? Dieron un informe. ¿A quién estaban sirviendo ellos? A Dios. Pero tenían que dar informes a los hombres. Dios no necesita informes. Él recibe la información en vivo y en directo. Pero nosotros no. Y de ahí la importancia cuando dice que debemos estar sujetos los unos a los otros, significa que a veces tenemos que dar informes. Y no significa de que uno es el boss y el otro es el empleado, significa de que somos parte del mismo equipo y tenemos que saber lo que está pasando cuando estamos sirviendo a Dios. Repito, es parte de ser de un mismo equipo y servir, aunque servimos a Dios, tenemos que dar cuenta los unos a los otros. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Qué? Finalmente entonces la pregunta es, se quedaron mucho tiempo con los discípulos ahí en Antioquía de Siria.